Hemos invitado al sociólogo y exministro del Interior, Carlos Basombrío, para conversar sobre varios temas de actualidad que tienen que ver, por una parte, con su percepción de la inseguridad en el país y el desempeño de la policía, y que tienen que ver también con su percepción del debate político dentro y fuera del Parlamento, tema que ha sido el objeto de un artículo que ha publicado en el Diario del Comercio el día de ayer, sobre el que conversaremos después. Pero quisiera comenzar preguntándole algo sobre la policía, porque se ha difundido un documental español en donde algunos testigos españoles revelan, como si fuera una cosa sabida y natural, que las armas que usan algunos narcotraficantes, implicados además en deforestación en la Amazonía peruana, son armas dadas por la policía. ¿Compradas? Preguntan. No, compradas no, nos la alquilan. Ha reaccionado ante esto el comandante general de la policía, reconociendo que eso existe en la Policía Nacional, que son casos aislados y que se debe investigar. Naturalmente choca a nosotros, que nos hiere tanto que la Comisión Interamericana diga algo sobre el Perú, tener que enterarnos de estas cosas a partir de un reportaje en un documental español, pero que aparentemente está tan documentado que el comandante general ha dado como verdaderos esos hechos. Lamentablemente el comandante general tiene toda la razón, es una práctica frecuente y antigua. En el Perú no hay tráfico de armas como hay en otros países donde llegan grandes contrabandos de armas y entran por la frontera. Básicamente las armas que se usan en las actividades criminales de distinto tipo, entre ellos narcotráfico. De la selva, porque son las armas que se usan en Lima y las ciudades, ¿no? También, son diferentes. También ocurren en Lima y otros lugares, ¿no? Lamentablemente, no todas las policías, no todas las armas, no todos los días, pero sí, eso es una cosa que ocurre, que es frecuente. Es alquiler, sí, las tienen que devolver porque ellos tienen que dar cuenta de las armas que les están asignando. ¿Los suboficiales tienen armas que les entrega su institución? Porque hay el rumor de que tienen que comprar ellos sus armas. Hasta donde yo entiendo, el arma, a menos que haya cambiado o yo esté mal, el arma de reglamento, el arma con la que trabajan, está en la armería luego. Ellos, como ciudadanos, también pueden comprarse armas para su protección personal. Eso es lo que yo entiendo. Las armas a las que se estaría refiriendo esta persona son aquellas de la armería, ¿no? Aquellas que hay que volver a colocar después. Entonces no puede ser una venta, no puede ser, o es más difícil que sea, porque habría que denunciar que se ha perdido, etc. Es un problema entre los tantísimos que tiene la policía. Y no puedo dejar de mencionar, con mucho menor conocimiento de causa, por supuesto, que sé de casos que eso también ocurre en las Fuerzas Armadas, ¿no? No es un patrimonio exclusivo de la policía. Creo que la corrupción es un mal que nos afecta a todos los sentidos, y esta es una de las variantes de corrupción derivadas del oficio, ¿no? Así como hay médicos que no cumplen sus turnos y se van a esos consultorios. Y sociólogos seguramente que distorsionan sus informes. Y ¿no? Que les pagan para hacerlo. Eso es más difícil porque no a nadie le paga nada. De todo se ve. En todo caso, estamos ante un problema grave. O sí, para tesis falsas, pues. Sí, las tesis hemos visto, lamentablemente no hablemos de todas, porque hay algunas que son gravemente ausentes y otras que son claramente falsificadas. Pero en fin, hay un mercado verdadero para muchas cosas en el Perú. Lo de las armas oficiales de la policía y eventualmente de la Fuerza Armada es grave, porque eso supone que hay un contacto entre narcotraficantes y efectivos de la Policía Nacional, porque para hacer un negocio de ese tipo, de alquilar y devolver armas y de pagar, etcétera, significa que hay no somos el único país del mundo en el cual hay un intercambio cotidiano, no cotidiano, pero frecuente entre delincuente y policía o, digamos, funcionario de cumplimiento del orden. Eso, digamos, basta ver la televisión. Eso ocurre con muchísima frecuencia. Para empezar están los informantes, etc. Hay el investigador, el policía que controla una zona, tiene mucho contacto. No es casual que muchas veces crímenes que parecen que no se van a resolver en meses se resuelven en 3 o 4 días, porque hay pues todo un conjunto de relaciones. Esas relaciones son peligrosas y a veces son viciadas, pues. Hay muchísimos casos de policías que son arrestados en operativos
en operativos contra el crimen. Acabamos de En el tener Brain. en el Brain, lo acabamos de vivir en el Brain, ¿no? Lamentablemente, sí. Sí. En todo caso, ¿usted considera que las declaraciones rápidamente formuladas por el comandante general de la policía, Jorge Angulo, contrastan con los silencios, con las negaciones, con el escamoteo que vemos en otras circunstancias, reconoce los hechos y queda comprometido a combatirlos? Digamos, reconoce los hechos y ojalá que pueda disminuirlos? Sí, Porque por lo porque menos. creo que hay muchas veces la frase grandilocuente, vamos a acabar con esto, etcétera, que ojalá no lo haya usado, porque realmente acabar con esto no es algo que va a ocurrir, pero sí que se le preste más atención y se logre reducir, que el principio fundamental es control y sanción, para que eso pueda disminuirse, ¿no? Bueno, otro tema que tenemos en la mesa y se sigue debatiendo en el Congreso porque hay una reconsideración del voto, es la elección del defensor del pueblo. ¿Le parece grave lo que ha sucedido? Sí, me parece grave. ¿Por qué? A ver, digamos, creo que hay todo un debate sobre si las formalidades se cumplieron. Sí. Pero yo creo que es más que la formalidad, porque ha habido los votos y porque es, digamos que las formalidades se vacían de contenido cuando lo que estás buscando es, aparentemente, hasta donde yo puedo saber y he leído y escuchado, que son pactos ya previos, digamos. Tú me das esto, yo te doy otra cosa, y en este caso todo parece indicar que es el principal soporte inicial de los votos es un acuerdo entre Fuerza Popular y Perú Libre sobre repartiéndose, creo, algún cargo o cargos en el Tribunal Constitucional con respecto a tener este señor en la Defensoría. Eso que per se ya es, a mi juicio, malo, no porque haya pactos, porque si los pactos son a la luz del día y transparentes, me parece fantástico. Y además con objetivos nacionales y Digamos, no partidarios. con objetivos de poder elegir un defensor del pueblo, sino porque me parece que hay muchas razones para sostener que la persona que asume la función no es idónea. No es idónea, no tiene una trayectoria adecuada en este campo, es una persona que como congresista, aparte de ser una figura muy menor, no tuvo un rol muy importante, es un bachiller de Derecho, abogado de, no un procesado de la justicia, abogado de un condenado por corrupción, en otros casos, y que además es evidente que lo que se busca es hacer lo que ya hizo el señor Cerrón cuando controló el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas en el gobierno de Castillo, que es cupos para control de la Defensoría, que es una institución importante porque está prestigiada. Creo que ese es el poder que tiene la Defensoría en el Perú, porque como sabemos la Defensoría no decide nada. No. Pide, sugiere, informa, pero tiene prestigio porque ha estado, creo que en todas sus gestiones, razonablemente bien manejada por gente que ha actuado correctamente. La sospecha de que esto no va a ser así es alta, entonces me da pena por el continuo deterioro de las instituciones en el país, que creo que nos están haciendo mucho daño, ¿no? Permítame, por favor, una pequeña pausa para... Bueno, hemos escuchado la parte de la defensa de Elvis Vergara, sosteniendo naturalmente que lo que se dice sobre él son invenciones que no corresponden a la realidad. Habrá que preguntarse por qué tanto la subcomisión de acusaciones como la comisión permanente y la fiscalía coinciden en presentar una acusación contra él y 3 de sus colegas de Acción Popular. Al fin de la jornada, con un poco de suerte, sabremos cómo termina este tema que ya viene durando demasiado tiempo. Por nuestra parte, retomamos nuestra conversación con Carlos Basombrío, sociólogo y exministro del Interior. Usted ha escrito un artículo ayer en El Comercio basado en el informe publicado por el INEI sobre la pobreza en el Perú. Y lo que usted dice es que se ha roto la cadena que comienza con la inversión privada, se expresa en el crecimiento económico y conduce a la reducción de la pobreza y que hay que restablecer ese círculo virtuoso. Explíquenos cómo. A ver, primero creo que, como digo en el artículo, una de las cosas más valiosas que se consiguieron en las primeras décadas del siglo XXI es la enorme reducción de la pobreza económica, de la monetaria, perdón. Se pasó de 56% de peruanos, o casi 57% de peruanos, en pobreza, a 20% al año 2019. Una reducción que no logró ningún país latinoamericano
a esa velocidad en esa época. Colombia tenía bastante menos pobreza en el momento en que empezó la medición comparativa y luego nosotros teníamos mucho menos que ellos. Fue una cosa muy valiosa, muy lograda y creo que es una enorme pena que se esté revirtiendo, porque creo que la pobreza es una de las, aparte de uno de los problemas fundamentales, tener menos pobres es no solamente darle dignidad a las personas, sino también que ayuda a solucionar un montón de otros problemas en su lado. Waldo Mendoza, que me parece un excelente académico y que fue muy buen ministro de Economía, señala que a diferencia de el debate con las fuerzas radicales que quieren una constitución diferente, etcétera, dice, fíjense, el crecimiento económico que hemos tenido en estos años tiene una correlación con la reducción de la pobreza, es como la ley de la gravedad. Así, detrás, o sea, si tú tiras una piedra siempre cae. No es que a veces creces, a veces no creces. Y señala, y yo lo hice el análisis, no estoy seguro que no es el primero, y era impresionante. Y hemos entrado en una etapa de crecimiento del producto muy, muy bajo, muy, muy bajo, y eso ha ocasionado que hayamos vuelto, también la inflación, hayamos vuelto a tener mayor pobreza, subiendo a 27,5 de nuevo, que es una cifra relativamente baja para estándares latinoamericanos, pero mucho peor que la que teníamos. Y pongo ahí que... Era 20, ¿no? ¿Ah? Hemos pasado de 20, sobre todo que había mejorado. Había mejorado después de la caída de la pandemia, usted lo hace notar, ¿no? Sí. Es el 22 que nos ha traído abajo otra vez. Así es, que tiene que ver con el desgobierno de Castillo y la inflación externa, evidentemente. Pero lo que me preocupa más es que lo que viene, si la teoría de Mendoza es correcta, y creo que es correcta, el crecimiento va a ser muy, muy bajito este año y el motor del crecimiento en el Perú es la inversión privada, porque así es, el 80% de la inversión en el Perú, en Brasil es inverso, es inversión privada. Y la inversión privada en este año o va a decrecer o va a estar en cero. Entonces se viene una oleada de pobreza mucho mayor. A mi juicio, lo que causa esta oleada de pobreza ahora, o sea, lo que causa este decrecimiento del producto, es la política. Yo recuerdo las primeras décadas del siglo XXI, cuando se hablaba se hablaba de la economía, lo bien que resistía, éramos a la italiana, la política podría estar pésimo y nosotros seguíamos creciendo, los gobiernos se les criticaba nada más el piloto automático, no hacen más reformas, la política no golpeaba el crecimiento. Pero ya después, a partir del 17, 16, 17, 18, ha sido y creo que sigue siendo el factor fundamental que explica el deterioro de la economía. La desconfianza de la inversión es una desconfianza en el Perú, que si el Perú puede gobernarse bien, puede tener presidentes que duren más de un pequeño periodo, si puede manejar las situaciones, si no va a haber una constituyente que acabe de inmediato con determinados principios, etc. Entonces hay una correlación entre las dos cosas y que me parece que se tiene que romper desde la política. Y ahí usted justamente en este artículo de ayer en El Comercio sostiene de que hay tiempo para la aparición de liderazgos políticos nuevos, pero dice desear que estos liderazgos no se expresen en caudillismo, sino en personas capaces de forjar coaliciones en torno a políticas públicas sensatas. Y menciona sobre seguridad ciudadana, salud, educación y transporte. Es el cuarto concepto que se introduce ahora. Ha quedado patente que lo del transporte está grave, ¿no? Ahí me estoy copiando y la cito ahora a la principal experta en la que creó el MIDIS. Carolina Trivelli. Carolina Trivelli, que además es muy cercana a mí. El olvido es evidentemente de otra naturaleza, que ella dice que una de las, así como en seguridad, una de las buenas políticas de seguridad es evitar el abuso familiar que genera situaciones, o sea, no es una política específicamente de seguridad la que genera una mejora en la seguridad. Igual en el caso de la pobreza, el desastre que es el transporte público y el tránsito de la gente en el Perú, la solución de eso podría contribuir significativamente a mejorar la calidad de vida, a ser menos pobres en el país. Pero estamos camino a algo peor, aparentemente. Por supuesto que estamos camino hacia algo peor, sí, la verdad que sí.
la cuestión esta donde coinciden tantos intereses, porque coinciden en el Congreso, coinciden en el Ejecutivo, coinciden en la municipalidad, etcétera. La verdad que es incomprensible, ¿no? Porque creo que una ciudad que tenga un transporte ordenado, eficiente, debiera ser un anhelo de todos, ¿no? Y sobre todo, no sé, de los que gobiernan, dar pasos. La crítica a la ATU no debiera ser volver a los colectivos, sino, oye, sí, ¿qué les pasó? Fueron más lentos que la tortuga, ¿no? Hay excusas de la pandemia, de no sé qué, las dificultades, pero los corredores complementarios para los metros, esto es una cosa fundamental de calidad de vida también. Entonces, por eso la incluí en la lista. Sí, pero noté que era novedoso. En general se habla sobre seguridad, salud y educación, usted añadió. Ahora, respecto del desarrollo económico, nuestro país va a seguir dependiendo de la inversión privada en minería y estamos en un contexto internacional favorable para nuestros productos, sobre todo para el cobre, pero no se ve mucha inversión. Ahí también lo digo en el artículo, tomando una cifra del comercio, hay en cartera proyectos básicamente listos por casi 54.000 millones de dólares. 54.000 millones de dólares de nuevas inversiones en minería, de los cuales solo el 3.84 tiene fecha de entrega, perdón, de inicio de construcción entre el 2023 y el 2024. Otros no tienen fecha. ¿Qué significa no tener fecha? Que está viendo que no hay condiciones para invertir en estos momentos en el país. Y eso es más grave todavía cuando el cobre, nuestro principal producto minero, es esencial y cada vez más requerido para las economías no contaminantes. O sea, todos los temas de paneles solares, en fin, todas las cosas que hay, requieren más cobre. Requieren más cobre, se requiere cada vez más cobre. Ergo, nuestro producto se está convirtiendo en el gran producto que necesita la humanidad. Y nosotros no lo estamos usando para beneficio de nuestra población. Pese a que en este momento no hay ninguna mina paralizada. Y en este momento el corredor minero del sur está funcionando, ¿no? Todo está suspendido, todo está suspendido. Que es casi la excepción que confirma la regla. Pero el proyecto Zafranal, el proyecto importante en Arequipa, listo, ya con todos los permisos mineros. Ahora resulta que hay un lío con la Autoridad Autónoma de Majes, si los terrenos se dieron, no se dieron. Un proyecto de los que están con fecha, el más grande, casi 1.500 millones de dólares. Entonces, me parece que ahí hay también enormes posibilidades de recuperar esa inversión privada que ayuda mucho, sostenido por esta cadena de causalidades, ayuda mucho a reducir la pobreza, que no es todo. En sí, reducir la pobreza no es solucionar per se todos los problemas, además porque la línea de pobreza está acá y ahí nomás está si subes, no es que estás rico, es que estás todavía muy cerquita, sí. Pero es un cambio que debiera beneficiar, ojalá, a poderlo reducir en una década, 10, 11%, que no es imposible de hacer, porque eso además, el fin de la pobreza aumenta la ciudadanía. El pobre tiene más dificultades de ser ciudadano porque está más sujeto a más acechanzas inmediatas que le impiden tomar otro tipo de decisiones. Tiene muchas repercusiones y por eso me parece que la noticia triste de la semana es que esta reducción y aumento de la pobreza en nuestro país, ¿no? Es grave, sin duda eso significa 900.000 peruanos más que no están seguros de poder comer cada día, ¿no? Ahora, desde el punto de vista político, porque usted va a eso como núcleo, sostiene, como ya lo dije, que hay tiempo para que aparezcan nuevos liderazgos con una visión de búsqueda de consensos sobre políticas públicas, pero que no cree capaz a Dina Boluarte de hacer reformas políticas. ¿Por qué? A ver, cuando digo hay tiempo, me refiero al hecho de que guste o no guste, todo parece indicar que la señora se va a quedar hasta el 2026, ¿no? Más o menos por ahí va. Pero a la vez la señora tiene 15%, 17% de aprobación y es repudiada en una parte importante del país. El ministro de Economía fue a Huancavelica
una pequeña minoría, pero lo sacó. Entonces es un gobierno que no, segundo, no tiene ninguna presencia en el Congreso como para poder plantearse ideas audaces, importantes, que se requieren para relanzar un proyecto económico, más allá de los esfuerzos particulares de Ministro de Economía. Tiene muchos problemas, tiene algunos buenos ministros, pero algunos malos ministros. Sí. Es más de lo mismo, digamos. No creo que ella pueda hacer, y creo que sería pedirle demasiado. Quizás lo que se le puede pedir es que, y ojalá se consiga, es que corte la caída, digamos, ¿no? Que logre un poco estabilizar al país en una cosa menos complicada. Y cuando digo hay tiempo, y ojalá que ese tiempo se ocupe bien. O sea, hay 2 años por delante todavía, eventuales reformas políticas, ojalá el Congreso caiga. ¿Cuáles reformas políticas? ¿Qué es lo más urgente de hacer para que las elecciones próximas, la del 26 en principio, no nos expongan a la misma opción dramática del 21? A ver, yo en general creo que una de las cosas más importantes es tener un sistema que permita que lleguen a la competencia final de las elecciones 4 o 5 opciones y que no haya voto fragmentado. Ni fragmentado ni voto individual, es decir, ya me olvidé su nombre. Preferencial. El preferencial. Para el Congreso. Y eso requiere las elecciones primarias abiertas el mismo día, etcétera, que no son la panacea, pero al poner mínimos a los partidos existentes van a reducir las opciones y va a permitirse una mayor discusión política entre menos grupos y poder los ciudadanos conocerlos un poco más. Yo creo que uno de los grandes problemas, por ejemplo, de la elección del Castillo, es que a una semana de las elecciones casi nadie sabía quién era, ¿no? Y mucho menos, y ha sido, bueno, muy frecuentemente eso. Entonces, que permitan una mayor discusión de posibilidades. Eso per se no es ninguna panacea, nada es una panacea per se. Creo que el Senado es una alternativa importante, porque no solo porque permite una reflexión más profunda de los temas, sino porque creo que un Senado elegido o en macrorregiones o a nivel nacional puede competir, complementar los pequeños intereses de regiones muy pequeñitas donde personas muy locales terminan desarrollando las políticas más nacionales. Entonces, tener un Senado también con 50 personas elegidas a nivel nacional, o sea, con una votación sustantiva, etcétera, etcétera, me parece que podría ser una alternativa interesante. Hay el problema, por supuesto, de que un referéndum en un contexto especial y por razones particulares lo impidió. Bueno, yo creo que sería mejor que se elija el Congreso después como en Francia, después de las elecciones presidenciales y cosas de esa naturaleza que podrían mejorar mecanismos mucho más exigentes de control para que no entren pillos a la política, creo que también. Ya, estamos viendo el debate en el Congreso, tiene que ver con eso, la cantidad de congresistas que Ojo, esa es una de las cosas que quería comentar. Uno de los problemas que tenemos en la votación de ayer, por ejemplo, para elegir al defensor del pueblo. Es claro, está esta alianza entre los fujimoristas y los peruanos, pero después viene el plocotón de gente que tiene problemas. Ya no son 6 niños, a los allanamientos fueron a 24 congresistas, más los 6, allá nomás hay 30, hay los mochasueldos, etcétera, etcétera. Toda esa gente se agrupa y busca mecanismos de protegerse. Y eso es muy importante, tiene un peso en la votación muy alto. Yo tengo mis dudas de que vayan a sacar a todos los congresistas hoy día, porque hay mucha gente esa bancada mayoritaria de gente... Los 4 que están denunciados, pero los otros ¿salen juntos o no, no? Los otros que están denunciados... Por el momento me parece que va a ser más difícil que salgan. No me refiero a eso. Sí. Yo veo bien difícil que los que tienen el mismo problema o parecidos problemas voten por sacarlos. Hay una dificultad ahí, ¿no? Entonces yo creo que ese también, tener personas más limpias en el Congreso, bueno, en fin, y ahí entramos más a retórica que otra cosa. Sí, ¿no? Una pregunta final. ¿Le parece que hay bases para una alianza entre los fujimoristas y los serronistas? Bueno, ha habido en varios temas, ¿no? Lo ha habido en varios temas. ¿A saber? El tema de ahorita Sunedo, pero para ahí fueron más grupos los que estuvieron, y no veo ninguna alianza en el sentido electoral, en ese sentido. Es un
creo, por lo que he leído, yo te di esto en la elección del Tribunal Constitucional, pero cuando sea el defensor tú me lo vas a dar a mí. Eso creo que ha sido, han cumplido, pero no bastaban esos votos. Del defensor, que además tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia. Y por eso hay otro sector que quiere cambiar quién decide la Junta Nacional de Justicia, que sea el Tribunal Constitucional, no por razones de grandes principios, sino porque confían más en la persona que sería el Tribunal de Justicia. Y en ambos casos lo que se está buscando es tener mayor influencia pero influencia no positiva, sino influencia negativa, creo yo, en la elección de los próximos jueces, fiscales, etcétera, ¿no? Muy bien, señor Basombrío, puesto que ha comenzado usted introduciendo el tema del transporte al mismo nivel que salud, educación y seguridad, le recomiendo que vea a las 8 mañana en RFP, estará el jefe de la ATU, el nuevo jefe de la ATU, que por primera vez dará una entrevista en la que explicará cuáles son sus prioridades y qué piensa hacer para ordenar el transporte público y acelerar la construcción de la línea de metros, que es fundamental, el metropolitano que vaya hasta el norte y ver si se mantienen los corredores troncales con buses manejados por choferes asalariados y menos piratas y menos informales. Ojalá que nos diga Un todo comentario esto. chiquito. Por favor. El metro, Ollantumala quería terminar el metro al final de su gobierno. Sí, pues. Ya De eso hace 11 años. Sí, bastante, desde el 16. 7 años, efectivamente. Bueno, muchas gracias, Carlos Basombrío, sociólogo y exministro del Interior. Es el momento de darles las gracias por su sintonía, desearles una buena noche y dejarle la palabra a Omar Mariluz, que nos presentará Todo se sabe. Omar, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernando?